Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de celebrar la liturgia de la iglesia y continuamos en la tercera parte donde dice ¿cuándo celebrar? El tema siguiente es el año litúrgico. Iremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir del tríodo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año, antes y después de esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia, es realmente año de gracia del Señor. Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículo 19. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Atanasio la llama el gran domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la gran semana, el misterio de la resurrección en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. En el concilio de Niza, en el año 325, todas las iglesias se repusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio 14 mes de Nisan, después del equinoccio de primavera, por causa de los diversos métodos para calcular el 14 del mes de Nisan. En las iglesias de Occidente, Oriente, no siempre coincide la fecha de la Pascua, por eso dichas iglesias buscan hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el día de la resurrección del Señor. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy bien particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de la Pascua. El santoral del año litúrgico. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y completa con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera ser. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos que padecieron con Cristo y han sido glorificados en él, porque a los fieles sus ejemplos que tratan a todos por medio de Cristo, al Padre y por sus misterios, implora los beneficios divinos. La liturgia de las horas.
el misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos y religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados, celebrada según la forma aprobada por la Iglesia. La liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. La liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su Iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la Iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y el servicio de la palabra. Los clérigos religiosos, religiosas, por el carisma de su vida consagrada, todos los fieles, según sus posibilidades, los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia. Comúnmente se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos. Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz del corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos, los himnos, las letanías de la oración. Horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios y los troparios que le siguen, y a ciertas horas las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa, la lectio divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se realiza así en la celebración litúrgica. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. Cuarto, ¿dónde celebrar? El culto en espíritu y en verdad. Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 24 de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. El cuerpo de Cristo resucitado es
el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en el lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del edificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo, que está presente y actúa en este lugar. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.